primero que todo, darle la bienvenida. Ya se las había dado, pero creo que es bueno ya irlo conversando para, para iniciar esta sesión donde vamos a hablar de la derivada, como por definición, ¿ya? Entonces, para ello, quiero que consideremos lo siguiente. Vamos a considerar la siguiente situación geométrica. ¿Ya? Vamos a considerar la siguiente situación geométrica. Vamos a suponer que tenemos, una gráfica cualquiera, supongamos algo de este estilo. eh, Ahí tenemos X para este lado y para acá, y que tenemos una función, ¿ya? Esta función y igual a f de x, cualquiera también. Vamos a suponer que además esta función tiene dos puntitos, ¿ya? Dos puntitos, ahí. Entonces, en un puntito tenemos una coordenada A, por supuesto su imagen va a ser f de A. Vamos a suponer que acá tenemos una coordenada X y acá arriba su correspondiente f de X. Vamos a suponer también que por estos dos puntitos pasa una recta, ¿ya? Me van a disculpar porque es un poco difícil dibujar aquí, pero se entiende, ¿ya? Ahí está la recta, más o menos. Entonces esta recta pasa por estos dos puntitos, ¿ya? A esta recta la voy a poner L, ¿ya? Va a ser una recta L, como ustedes la que están viendo acá. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico, ¿cierto? Que nos muestra esta situación. Entonces vamos a recordar un poquito, voy a escribir esto, este igual a f más abajo para que no se vaya a confundir de que es de la recta, sino que es de la función, ¿ya? Este es i igual a f. ¿Ya? Entonces vamos a recordar un poquito lo que nosotros recordamos y vemos en el colegio, que tiene que ver con calcular la pendiente de una recta. ¿Cómo se calculaba? ¿Recuerdan ustedes? Si no se acuerdan, diga, profe, no me acuerdo, no importa, no hay problema. Pero quiero saber si alguno recuerda cómo calcular la pendiente de una recta. Y menos 2 menos y menos 1, o sea, Y no. dos, Y 2 menos y 1 partido ¿ya? en x2 menos x1. ¿Cierto? Ya, perfecto, estoy muy de acuerdo contigo. Ya, ahora llevemos esta fórmula a la recta L que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo sería la pendiente entonces de esta recta L en este caso? Los IEs serían estos. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Primero quedaría f de x, después quedaría f de a. Primero está f, después está f de a. Después tendríamos x menos a abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Perfecto. Ya, hasta ahí no hay nada desconocido. Para nosotros eso simplemente se conoce como delta i dividido en delta x. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Ahora, donde viene un poco la parte que nosotros ya hemos visto y que viene del curso anterior, que es preguntarse qué sucedería si este x se acerca a este a. ¿Qué sucede si x se acerca a este a? Ya, entonces, vamos a hacerlo con el dibujo, porque esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a ver, en la medida que este x de aquí se acerca a este a, ¿qué empieza a pasar? Este puntito empieza a moverse.
en esa dirección, ¿cierto? Empieza a acercarse, 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 hasta que llega un punto en donde este puntito está muy cerca de este puntito que está aquí, ¿cierto? Esto se empieza a acercar, 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 entonces llega un punto donde están prácticamente juntos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pasa el tiempo, pasa un instante en donde efectivamente eso pasa, eso sucede, entonces vamos a ver el dibujito, cómo nos tendría que quedar. Esto tendría que ser algo así, a ver. Uy, me equivoqué de color, lo voy a cambiar. Negro. Ah, no me cambió, ya no importa. Entonces, XY, tengo la misma gráfica, más o menos la misma, pero ahora los puntitos están juntos. Por lo tanto, yo debería esperar X, bueno, esto es A, y al lado está X, y aquí está F de A, y muy cerquita F de X. Entonces uno, ¿qué es lo que ve? Bueno, uno lo que ve es que esa recta, porque recordemos que esta gráfica tenía dos rectas, entonces esta recta también se va a ir moviendo. Este punto está fijo, este se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Entonces llega un punto en donde esta recta se ve así. Bueno, se ve más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que uno ya está observando? Efectivamente, lo que está ocurriendo es que ya la recta eh, deja de ser secante. ¿A qué nos referimos con secante? Que corta la función en dos puntos, entre medio de estos dos. Sino que ahora la recta es media, es como recta tangente, como que toca en un solo punto. Entonces, esta L, que antes le llamábamos L, ahora le vamos a llamar LT. Entonces, una de las respuestas que nosotros podríamos hacer, porque aquí hay una pregunta, vamos a responder. Dice, ¿qué sucede si X tiende a? Entonces la respuesta sería, a medida que X se acerca hacia A, ¿ya? La recta L pasa a verse como que fuera tangente. En adelante la llamaremos L sub T. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se va entendiendo lo que está sucediendo gráficamente? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, ahora, llevemos esto al lenguaje matemático, por supuesto. Cuando hablamos de cercanía, nosotros ya lo habíamos visto en el curso anterior, estamos hablando de un límite. Por lo tanto, la pendiente, porque es una pendiente, ¿cierto? Recordemos que nosotros calculamos la pendiente de una recta L y lo que vamos a ver es qué pasa si X se acerca, estamos estudiando la pendiente de la recta L, ahora la pendiente va a ser de una recta tangente y esto va a ser igual al límite cuando X tiende a de f de X menos f de A dividido en X menos A, ¿ya? F de X menos f de A dividido, entonces todo eso en X menos A. Esto es lo que nosotros vamos a conocer desde ahora en adelante como la derivada de la función en X igual a. Generalmente lo vamos a anotar como f'. También lo vamos a anotar así, como de f a de X en A. También lo pueden ver así, como de Y a de X y eso en X igual a. Este palito significa evaluado en. Ya en matemática uno tiende a, a hacer notaciones más compactas. Entonces, de este modo,
podemos afirmar que la derivada corresponderá, y esto es súper importante porque para entender qué es lo que es la derivada, ¿cierto? Todo este desarrollo que nosotros hicimos geométrico nos permite entender un montón de cosas más adelante. Entonces, de este modo podemos afirmar que la derivada es la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica de y igual a f de x en un punto de coordenadas p a, f de a. ¿Ya? Entonces, la definición de la derivada básicamente es eso. ¿Ya? Y esto es súper importante entenderlo. Lo destaco porque después lo vamos a comentar. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto de coordenadas a, f de a. Este punto que está aquí, este punto P, muchas veces lo vamos a mencionar como punto de tangencia. ¿Ya? Es un punto de tangencia. ¿Qué es un punto de tangencia? Es un punto en donde justamente se produce el toque, donde la recta toca a la función. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso básicamente es el desarrollo geométrico. Y ahora vamos a darle estructura formal a lo que estábamos comentando recién. ¿Ya? Entonces, definición. Cualquier pregunta me la hace nomás. Definimos entonces la derivada f' de a o de f a de x en a o de i a de x. Quiero que se acostumbren con todas las notaciones. En x igual a o i' de a, lo mismo. Todas esas cosas significan lo mismo. Las distintas maneras de escribir derivadas es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a. ¿Ya? Esa es la derivada, la definición de derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la derivada es un límite. Y si la derivada es un límite, entonces significa que tiene todas las propiedades y que tiene que tener todas las características de existencia a un límite, que nosotros lo vimos en el curso de Matemáticas 1, por lo tanto está todo conectado de alguna u otra forma. Decimos que la derivada es un límite. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hacer una pequeña transformación, porque esta la vamos a llamar como versión 1. Vamos a hablar de la versión 2 ahora. Si hacemos el cambio, h igual a x menos a, si x tiende a, entonces h tiende a 0. Luego, podemos, si nosotros despejamos x de acá, tenemos que x es igual a más h. Reemplazando, tenemos una segunda versión que es la que más vamos a usar, ¿ah? Que es la que más vamos a usar. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner definición de derivada versión 2. Esta es la más usada, la que aparece mucho en los libros, la que más usamos nosotros en las pruebas, qué sé yo. Y esta dice que la derivada de la función en A, que es lo mismo que la derivada de la función evaluada en A,
que es lo mismo que de y a de x. Quiero ser súper enfático porque de repente me preguntan, profe, ¿qué significa eso? Es lo mismo. Y' de a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido todo eso en h. Esta es la definición de derivada más usada. ¿Ya? La voy a marcar de hecho con un color rojo para resaltarla. ¿Ya? Pero esto es lo que más se usa. ¿Ya? Esto es lo que más se utiliza. Bueno, algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo voy a usar toda esta información? ¿Ya? ¿Cómo vamos a usar esta información? Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es, ya sabemos que la derivada, de acuerdo a lo que recién estábamos comentando, corresponde a la pendiente de una recta. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una interpretación geométrica. ¿Ya? Tiene una interpretación geométrica, y esa interpretación geométrica es, bueno, básicamente es la pendiente de una recta tangente. O aplicaciones geométricas también. Y si es la pendiente de una recta tangente, entonces yo podría pensar en, oye, ¿cuál es la recta tangente? O cómo calculo la ecuación de la recta tangente. Entonces, la vamos a definir. Ecuación de la recta tangente. Esta sería I menos LT, normalmente le ponemos la ecuación, I menos f de a igual a la derivada, f' de a, por x menos a. Esto corresponde a la ecuación de una recta tangente. Ya vamos a hacer ejemplos, vamos a aprender a calcular las derivadas, ¿cierto? Usando el límite y todo eso. Y también está la ecuación de la recta normal, que es la perpendicular a ella. Esta es perpendicular a la tangente. ¿Ya? Y esta se designa normalmente por ln. Entonces tendríamos que ln es I menos f de a igual a menos 1 sobre la derivada de la función en a por x menos a. ¿Ya? Ahí tendríamos la otra ecuación que corresponde a la ecuación de la recta normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué interpretación geométrica tiene todo esto? ¿Qué significa que yo tenga una recta tangente? ¿Qué significa que yo tenga una recta normal? Bueno, voy a hacer el dibujo para que se entienda. Básicamente es, yo tengo una gráfica, aquí vamos a suponer una función cualesquiera. Tenemos x, y. Vamos a suponer la misma tipo de función, ahí está f. Yo acá voy a suponer que tengo un puntito del punto A, y acá tengo f de A. Ahí están sus coordenadas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la recta tangente se construye así. Ahí tengo la recta tangente, LT. ¿Ya? Una recta. Y esa recta, por supuesto, tiene su ecuación. ¿Qué es la ecuación? ¿Cuál es? Esa que está ahí arriba. ¿Cierto? La ecuación de la recta tangente. Y la recta normal, que la voy a dibujar con otro color, voy a dibujar con azul, corresponde a una recta que es perpendicular a la tangente. ¿Eso qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados con la tangente. Eso significa normal, perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con la recta tangente. Esta le llamamos LN. ¿Ya? Todo, por supuesto, pasando en el punto de coordenadas A, F de A. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ya. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No por mi parte, profe. Ya. ¿Alguien más?
¿Todo bien? Ya, perfecto. Ahí estoy viendo los chats, estoy viendo lo que me escriben, lo que me hablan. Ya, entonces vamos a ver cómo trabajar esta cuestión, porque aquí hay harta teoría, ¿ya? Pero vamos a ver cómo trabajamos este asunto. Entonces, veamos. Ejemplo. Si f de x es 3x cuadrado, usando la definición, determine f' de 1. Ya, algo sencillito para partir. Bueno, entonces, solución. Miren, f' de 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 dividido por h. ¿Por qué? Recordemos, la derivada está definida como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido por h. En este caso el a, f' de a, corresponde a 1, ¿cierto? Porque pido f' de 1, entonces a vale 1. Entonces uno reemplaza la a por 1 y te queda 1 más h, f de 1 partido por h, ¿ya? El límite. Ahí está. Ya, hasta ahí, ¿está todo claro? Sí, profe. Ya, genial. Profe, Entonces, yo dígame, no entendí ese ejemplo. ¿qué no entendió? El 1, ¿de dónde lo saco? Te piden f' de 1, ¿cierto? Y f' de 1 corresponde a este valor. Es el valor de a. Te piden eso, determine f' de 1. Entonces, a vale 1. De acuerdo a nuestra definición, f' de a es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, f de a partido por h. El a vale 1. Eso es todo. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Ya. Ok, entonces ahora vamos a hacer el desarrollo. Tenemos lo siguiente. Si f de x es 3x al cuadrado, entonces f de 1 más h, lo que te está diciendo en el fondo es reemplace la x por 1 más h. Ahora x no se llama x, se llama 1 más h. Entonces, donde hay x tenemos que meter 1 más h. Entonces eso sería 3 por 1 más h al cuadrado. Ya, tenemos aparte. Vamos con f de 1. F de 1 sería reemplace la x por 1. Entonces te queda 3 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3. Listo. Entonces ya tenemos aparte. Vamos a reemplazar. Tenemos f' de 1 es el límite cuando h tiende a 0. Reemplacemos f de 1 más h. F de 1 más h es eso. 3, 1 más h al cuadrado. Menos f de 1. F de 1 vale 3. Todo eso dividido por h. Ese es el límite que tenemos que calcular. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver. Esto es, recordemos un poco lo que habíamos visto en el curso anterior. Hicimos 3, resolvemos cuadrado al binomio, 1 más 2h más h cuadrado menos 3 dividido todo eso por h. Multipliquemos término a término. El 3 multiplica todo lo que está dentro. Entonces nos queda el límite. Cuando h tiende a 0, te queda 3. 3 por 2 serían 6h más 3h cuadrado, ¿cierto? Ahí multiplicamos cada uno de los términos, menos el 3 que estaba afuera. Todo eso dividido por h. ¿Qué pasó con los 3? Se redujeron. Entonces nos queda límite
Cuando h tiende a 0, 6h menos 3, perdón, que me equivoqué. 6h más 3h cuadrado, todo eso dividido por h. Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tenemos un factor común, en este caso h, te queda el límite. Cuando h tiende a 0, factorizamos por h arriba, te queda 6 más 3h, dividido todo eso en h, se van las h, te quedó el límite, cuando h tiende a 0, de 6 más 3h. Como h tiende a 0, ¿ya? Como h tiende a 0, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar el límite. Entonces, al evaluar el límite, ¿qué nos quedaría? Esto tiende a 0. ¿Y el límite cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale f' de 1? Queda 6 nomás. Entonces, ese sería el resultado. ¿Se entendió? Profe, ¿por qué 3H era 0? Porque h tiende a 0. Ah, ya. Entonces queda 3 por 0. 0. H tiende a 0. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si h tiende a 3 sería 9. Porque tenemos 3h. 3 por 3. Recuerda el límite, chiquillos. Chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Aunque la definición, recordemos ¿Profe? que siempre h tiende a 0. Dígame. O sea que al final es solamente reemplazar el h, o sea, el límite. Sí, pues sí, la derivada es un límite. Entonces, si usted sabe el límite, puede saber derivada. Ya, profe. ¿Y si ¿O no no? sabe el límite? No sabe derivada, así de simple. Ya. Ya. ¿Ya? Bien. Ya, vamos con otro ejemplo. Vamos a ir haciendo más ejemplos. Ya tenemos la teoría para hoy, entonces vamos a hacer ejemplos. Segundo, considere f de R en R definida por f de x igual a raíz de x nomás. Voy a poner R más, unión el 0. Raíz de x. Voy a poner un 2 ahí como para joder un rato. Mediante la definición, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 4. ¿Ya? Entonces aquí ya piden un poquito más geometría, pero bueno, en realidad lo único que tenemos que recordar es cómo se calcula la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, solución. Bueno, para calcular la ecuación de la recta tangente, nosotros recordamos que LT era I menos f de A igual a la derivada en A por X menos A. Ya, esa era la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo que necesitamos entender de que ahora A vale 4, porque yo quiero la ecuación ahí, la quiero en X igual 4, entonces A, este valor A es 4. Entonces, lo pedido es I menos f de 4, 4, igual a la derivada en 4 por X menos 4. ¿Sí? Ahí se pide la ecuación.
Por eso A vale 4. Ya, entonces, si f de x es 2 raíz de x, entonces, la derivada, perdón, nada que ver. ¿Cuánto vale f de 4? Porque vamos a ir reemplazando cada cosa que nos falta. ¿Cuánto vale f de 4? 4, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque yo reemplazo la x por 4 y te queda 2 raíz de 4. La raíz de 4 es 2, entonces te queda 2 por 2 y eso es 4. ¿Cierto? Listo, entonces ya tenemos f de 4. Nos falta f' de 4. Vamos Profe. con... Sí, dígame. ¿Por qué reemplazó el A y no el 4? El X. Porque es una ecuación, pues la ecuación tiene variables. ¿Sí? No entiendo. La Es que ecuación... dijo X igual a 4. Y yo pensé que tendría que reemplazar la X. No necesariamente. No necesariamente. La x es una variable. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un punto particular. Si yo quiero una ecuación, la ecuación tiene variables. Tiene una variable x y tiene una variable y. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la función, nos falta la derivada. La derivada en 4 corresponde al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 dividido por h. Esto de acuerdo a la definición de la derivada. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Que el límite cuando h tiende a 0. Entonces, si f de x es 2 raíz de x, f de 4 más h te está diciendo reemplace la x por 4 más h. Entonces te queda 2 raíz de 4 más h. Menos f de 4, ya lo calculamos, es 4. Todo eso dividido por h. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular este límite. Nos queda lo siguiente. F' de 4 es el límite cuando h tiende a 0, 2 raíz de 4 más h menos 4 dividido por h. ¿Cómo calculaban este tipo de límite ustedes? ¿Se acuerdan? Viendo los valores que se aproximan a 0. Es que si yo veo valores que se aproximan a 0, aquí te queda 0, arriba te queda 0 también, pues tengo una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo ese tipo de cosas? ¿Cómo puedo resolver ese límite? Bueno, recordemos que aquí tenemos una diferencia con raíces, por lo tanto podemos utilizar la técnica algebraica de la racionalización. ¿Y qué me va a quedar? Que el límite, cuando h tiende a 0, entonces te queda el primero al cuadrado, se va a la raíz, menos el segundo al cuadrado, 4 al cuadrado 16, dividido, ¿cierto?, por h, multiplicado por todo eso, que sería 2 raíz de 4 más h más 4. Entonces, si nosotros multiplicamos y hacemos todo el ejercicio, te queda el límite. Cuando h tiende a 0, arriba te queda 16 más 4h menos 16 dividido en h, 2 raíz de 4 más h, todo eso más 4. Se simplifican se reducen los 16 y nos estaría quedando el límite
cuando h tiende a 0 de 4h, abajo tendríamos h, 2 raíz de 4 más h, todo eso más 4. Podemos simplificar y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 4 arriba, abajo te queda 2 raíz de 4 más h, todo eso más 4. Ya, ok. Como h tiende a 0, entonces todo el término este de aquí, tiende a 0. Es cosa de mirar aquí. H tiende a 0, entonces eso se va a 0. Entonces nos queda acá 4 arriba, abajo te queda 2 raíz de 4, 4 más 0, que es 4, ¿cierto? Y eso más 4. Entonces esto sería 4, la raíz de 4 es 2, 2 por 2 son 4, más 4. Esto es 4 octavos. Eso es 1/2. Entonces la derivada de la función en 4 vale 1/2. Ya. Tenemos la derivada de la función en 4 que vale 1/2, pero esa no es la pregunta. Recordemos lo que nos están pidiendo. De acuerdo al principio dijimos, lo pedido era y menos f de 4 igual a la derivada en 4 por x menos 4. Entonces, si hacemos un chequeo rápido, nos damos cuenta de que efectivamente ya tenemos f de 4 y ya tenemos la derivada en 4. Entonces reemplacemos. F de 4 vale 4 y la derivada de 4 vale 1/2. Entonces nos queda finalmente y menos f de 4, que era 4, igual a la derivada en 4, que es 1/2, por x menos 4, ¿cierto? Ahí uno puede eventualmente reducir y nos quedaría así. Y menos 4 igual a x medios menos 2. Entonces despejando y nos queda x medios menos 2 más 4. Entonces la ecuación de la recta tangente aquí sería x medios más 2. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Esa es la ecuación. Ya. ¿Todo bien? Ya, entonces voy a dejar una tarea. Yo, eso es lo que les quería comentar. Yo normalmente dejo una tarea de lo que se vio en la clase y se revisa la siguiente. Entonces la idea, por supuesto, es que ustedes la hagan y que intenten hacerlo. Si no pueden, bueno, ahí la vamos revisando. Pero la idea es que vayan trabajando clase a clase, que ustedes interactúen conmigo y vayan trabajando con este ejercicio porque así vamos avanzando en los conceptos, ¿ya? Sea igual a ax cuadrado más ax más a. Determine la ecuación, las ecuaciones de recta tangente y normal en el punto P de coordenadas A, F de A. ¿Ya? Esa va a ser una tareita. Yo no dejo tareas largas, no me gusta. Creo que no tienen tanto tiempo para estar haciendo tanta cosa. Entonces, con una tarea nomás, que ustedes la vayan haciendo, me parece súper bien porque así las vamos revisando en la próxima clase. Traten de hacerla. Si no cachan solo, júntense en grupo. La idea es que las vayan trabajando y la siguiente clase, que sería el miércoles, la vamos a revisar. ¿Ya? Las tareas todas se tienen que revisar. Esa es la idea. ¿Ya? Así que eso.